Voy a hablarles lo que Dios me ha hablado y voy a hacerles un resumen así súper rápido y vamos a correr esta noche con el libro de Josué. Y en el libro de Josué, capítulo 1, el Señor me decía que estamos entrando en tiempos de conquista. Y en este tiempo en el que nosotros estamos entrando, y quiero que ustedes hagan un resumen en su mente y aún no echen en saco roto aquellas promesas que Dios les dio desde los primeros días en que ustedes conocieron al Señor y conocieron su palabra. Cada promesa que en algún momento Dios les dio, y eso era lo que Dios hablaba fuerte a mi corazón y a mi espíritu, y hoy vengo de parte de Dios a hablarles eso a ustedes. Cada promesa que en algún momento ustedes recibieron y que hayan sentido que la promesa no ha sido cumplida, perdón, no la echen en saco roto, porque entramos en un tiempo estamos en una temporada de oportunidades. Y entonces lo que Dios está haciendo con la iglesia, con el mundo entero, es reseteando. El tiempo de resetear ya pasó, pero entonces estamos en ese tiempo de entrar a tomar posesión de las promesas y de los sueños y de los anhelos del corazón que creíamos que no se iban a cumplir, que no iban a pasar, o que por cosas que habíamos hecho, esas promesas que Dios nos había dado, como que ya Dios se había olvidado de eso. Y por el contrario, lo que Dios ha afirmado en mi corazón es que, aunque entendiendo lo profético y sabiendo que Dios está operando esas segundas oportunidades para nosotros, entramos a tomar posesión de esos sueños que en algún momento echamos en saco roto. Entramos en una aceleración de tiempo para el cumplimiento de las promesas que nos han acabado de dar. Y entonces estamos viendo cómo Dios está haciendo cosas, habla e inmediatamente, wow, está cumpliendo casi que inmediatamente lo que Dios está hablando. Y hay que aprovechar esa temporada en la que estamos entrando y en la que estamos caminando, porque es una aceleración de tiempo y es tiempo de conquista, tiempo de tomar posesión, tiempo de establecer, tiempo de arrebatar lo que el Dios Todopoderoso, nuestro Padre Eterno, quiere para nosotros. Y en ese capítulo 1 del libro de Josué dice que Él cumple su promesa y va a extender el territorio. Y entonces he visto cómo a través de los en vivos de la oración, cómo a través de la oración Dios está dando palabras proféticas a la gente que se está conectando a la oración. Y Dios estaba hablando de que aquí nos está diciendo que nos ensancha el territorio. Creo que estamos en una temporada donde Dios, los que no tenían casas las van a tener, los que no tenían territorio los van a poseer, los que no, siempre como que por tiempo habían visto así como muy lejano la manifestación de tener ya lo suyo. Entramos en el tiempo en que se va a establecer y van a empezar a firmar contratos, van a empezar a firmar documentos, vamos a empezar a firmar cosas, porque Dios ha probado los corazones y porque Dios nos ha hallado obedientes. Y para los que Dios nos ha hallado obedientes, los que hemos perseverado, los que hemos caminado, los que hemos obedecido, los que le hemos creído, porque lo más importante es saber que le hemos creído, entramos en esa temporada de recibir lo que vimos, que con que nunca iba a llegar. Y entonces, por el contrario, lo que tiene que pasar ahorita es que sus corazones se tienen que echar y se tienen que emocionar por ese sueño y ese anhelo, y empezar a caminar en pro de conseguirlo, de materializarlo, de bajarlo y de establecerlo. Dice capítulo 1, y está hablando de cómo Moisés había muerto, pero dice, deberán prepararse. Y entonces, para que todo esto acontezca, todo lo que les estoy diciendo, porque empecé por el final, para que todo esto se establezca y para que todo esto acontezca, hay pasos específicos que Dios nos está dando. El primero, debemos prepararnos para cruzar y tomar posesión de nuestros sueños, tomar posesión de nuestra tierra, tomar posesión de ese ministerio, tomar posesión del llamado, tomar posesión de lo que arde en tu panza y arde en tu corazón que aún no había sido cumplido. Entramos en ese tiempo de tomar posesión, pero para eso nos preparamos. ¿Y cómo nos preparamos? Debemos prepararnos porque Él va a extendernos, va a agrandarnos, va a hacer que nosotros nos expandamos. ¿Listo? Y entonces quiero que vean que el pueblo, cuando muere Moisés, el pueblo le dice en el versículo 5 dice, durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Esta palabra tocó muchísimo mi corazón y sentía esta noche que la iglesia, la casa del Padre Vida,
tiene que atesorar esa palabra y hacerla vida y carne en su vida. El Señor le prometió a Josué y le dijo, así como estuve con Moisés, no te voy a desamparar, no te voy a abandonar, no te voy a dejar y no va a haber quien se enfrente contra ti. Por una sencilla razón, porque Josué supo obedecer, porque Josué supo caminar al lado de Moisés, porque Josué supo cargarle la maleta a Moisés, porque Josué, cuando Moisés fue a bajar los brazos, no lo juzgó, no lo condenó, no lo hundió, sino que Josué, por el contrario, lo que hizo fue, junto con Hur, levantar las manos del Señor. Josué estuvo ahí apoyándolo, caminando con él estuvo siempre con él, ayudándolo. Entonces, aquí en esto, así como Josué estuvo con Moisés siempre hasta el final, hasta el momento en que el Señor lo llama a la presencia, aquí también dice, nadie será capaz de enfrentarte, nadie será capaz de atravesarse contigo, nadie te va a poder enfrentar. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No te desampararé ni te abandonaré. Y hoy, de parte de Dios, vengo a decirles a ustedes, Dios quiere manifestarse a sus vidas. Dios quiere que así como ustedes han visto que Dios ha respaldado la oración de sus pastores, la oración de los siervos que Dios ha colocado en la iglesia, la casa del Padre Vida, así como ha respaldado el Señor todo lo que hemos orado, hemos clamado y hemos pedido, así Dios va a comenzar a respaldarlos a ustedes en la medida en que sean obedientes, fieles y leales a Dios. Amén. Dice, esfuérzate y sé valiente. Otra de las características es que debemos esforzarnos. Ya tengo una promesa, ya tengo un sueño, hay una palabra profética sobre mi vida, entonces me acuesto en la hamaca y me empiezo a mecer y esperar a ver a qué hora llega. No, hay que actuar, hay que accionar, hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que seguir haciendo la tarea, hay que seguir manifestando la gloria de Dios. No voy a desfallecer, no voy a parar. Tenemos que seguir en esa carrera en la que Dios nos tiene y tenemos que obedecerle. Dios nos ha dicho a todos que estamos en un tiempo de estar predicando la palabra a tiempo y a destiempo, que tenemos que seguir evangelizando, que tenemos que seguir llevando las palabras de vida, que tenemos que llevar transformación y salvación a los hogares y restauración a las familias. Eso es lo que Dios nos ha venido diciendo, que hay que establecer el reino por donde quiera que vayamos. Esa no solo es tarea de los pastores, esa no es solo tarea de los que predican a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, esa es tarea de absolutamente todos los hijos de Dios y los discípulos de la casa del Padre Vida. Todos ustedes, los hijos de la casa del Padre Vida, estamos en una temporada de saber que somos el canal y el instrumento de bendición para muchos que en este tiempo están con su corazón dolido, están con heridas en su cuerpo, están sangrantes en su alma por cosas y circunstancias, se encuentran enfermos. Tú y yo somos el canal de bendición y Dios nos ha dicho y nos trae en esa carrera diciéndonos, hay que predicar, hay que predicar, hay que predicar. Y así como hemos llamado la atención en el momento y hemos dicho arrepiéntete, cambia, conviértete y transforma tu mente y tu manera de vivir, el Señor está diciendo que estamos en una temporada de misericordia, de nueva oportunidad, de volver el corazón a Dios y de ver la mano poderosa sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Pero para eso hay que esforzarse, hay que ser valiente, no hay que tener miedo. Y Dios una vez más le está diciendo a Josué, nos está diciendo hoy, no hay por qué temer, no hay que temer de absolutamente nada. Por el contrario, hay que perseverar, hay que seguir. Y entonces dice aquí en el versículo 8, recita siempre este libro de la ley. Hijitos, el fundamento de la vida cristiana es la palabra, la Biblia. Y tenemos que meditar en ella de día y de noche. Ustedes no pueden tragar entero a todo lo que estoy diciendo. O sea, yo porque ustedes ya lo leyeron y yo sé que están haciendo el devocional. Y si no lo están haciendo, por favor, pónganse a hacerlo porque están perdiéndose de una riqueza, de un tesoro maravilloso. El libro de Josué. Pónganse a leer ese libro porque es maravilloso, con directrices claras y con estrategias increíbles. Yo por eso no les estoy tomando así a un capítulo y leyéndolo porque sé que ustedes ya lo leyeron y saben de qué les estoy hablando. Pero el Señor en el capítulo 1, versículo 8 le dice a Josué, medita de día y de noche en este libro. Nunca se aparte de tu boca este libro, medita en él. Y luego dice, de hecho hicimos un TikTok con mi esposo con eso, así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El éxito de la prosperidad está en que meditemos la palabra de día y de noche. El fundamento de los hijos de la iglesia cristiana, la casa del Padre Vida, es la palabra de Dios. No a todo decimos amén. Si se sale del contexto de la palabra, si otro viene a predicar lo que no está escrito en la Biblia, no me importa, no me interesa,
no lo quiero. Para eso tengo 4 de frente, me llevaron a un colegio y aprendí a leer y escribir. Entonces, si se sale de lo que aquí está escrito, no lo necesito. Aún si nosotros mismos como pastores en algún momento dijéramos otra cosa de lo que aquí está, no lo acepten. Amén, no. A mentira tan inmunda la que está diciendo. Corrija y lea bien, porque ahí está escrito. O sea, como ya está escrito, pues simple y sencillamente hay que masticar lo que está escrito, meditarlo y vivirlo, porque eso es lo más importante. Hay que vivir lo que está escrito en este libro. Y entonces, cuando nosotros vemos que el Señor nos está metiendo en ese tiempo de conquista, de tomar posesión del territorio, de ahondar en los sueños, de sacar los sueños que teníamos enterrados, de volver a sacar a flote, porque vamos a vivirlos, el Señor nos está mandando a explorar. Y entonces vemos como en el capítulo 2 mandó a los espías a explorar la tierra, a cómo iba a ser, y ellos van y la exploran. Y en el capítulo 2, en el versículo 9 dice: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Y estamos hablando de que ellos van a Jericó, los espías, y cuando van a Jericó se encuentran con Rahab. Rahab era la ramera, la prostituta. Y la prostituta se pone a hablar con ellos y me impacta lo que le dice ella. Y Dios me decía que por el testimonio de nosotros, pero obviamente por el cambio de vida, porque hemos cambiado y Dios ha hecho una obra maravillosa en nosotros. La Biblia dice que la buena obra que Dios comenzó, Dios la termina. Pero Dios me hablaba ya no solo del testimonio de comportamiento, porque el árbol se conoce por el fruto. Y por el fruto es que lo que nosotros mostramos, eso es lo que somos, eso es lo que la gente ve y eso es lo que hay. Nosotros todos los días, los miércoles, los viernes y miércoles y los viernes, en el caso nuestro con mi esposo, que somos los que estamos compartiendo la palabra los miércoles y los viernes, les abrimos nuestro corazón y les abrimos las puertas de nuestra casa. Esta es mi sala. Yo no tengo aquí ningún programa que pone salas atrás bonitas. No, esta es mi sala, esta es mi silla, esta es mi lámpara. Mira, la puedo tocar. Este cuadro lo hice yo, bendito Dios, para la gloria de mi Señor, este cuadro lo hice yo. Cuando estamos con el comedor, ese es nuestro comedor, esa es nuestra cocina, esa es nuestra casa. Los estamos invitando a nuestra casa y aprendimos un día que somos un libro abierto, pues le mostramos lo que somos. Entonces, pero Dios me hablaba y Dios me hablaba y me decía que así como somos ese libro abierto, por nuestro testimonio. ¿Pero cuál testimonio? El testimonio de los milagros que Dios ha venido haciendo con nosotros. Tu vida y mi vida hoy día es un milagro de transformación, un milagro de cambio, pero también tú y yo tenemos testimonios de sanidades, de milagros maravillosos, de transformaciones hermosas, de sanidades físicas, con manifestación gloriosa del Espíritu Santo en nosotros, con manifestación gloriosa y no solo en nosotros. Yo creo que si hacemos un balance y empezamos a contar todas las cosas que Dios ha hecho con nuestros familiares, con la gente que amamos, hemos clamado al Dios del cielo y Dios ha respondido, Dios ha dado respuesta, y en situaciones difíciles donde muchos hemos visto cosas tenaces, donde uno dice, Dios mío, ¿será que de esta sale? Pues sí, porque es que Dios, el dador de la vida, el que determina si sí o no, y Dios se ha glorificado. Y el Señor me decía que por esos testimonios la gente, la familia, los que amamos van a querer conocer del Señor. Yo por eso les digo, por favor, hijos, obedezcamos, no nos callemos, compartamos la palabra, invitemos a la gente a la iglesia, invitémoslos a las reuniones allá cuando estamos presenciales en el Hotel Napolitano. Y he sido osada y se los vuelvo a decir y se los garantizo: si alguien está enfermo, si alguien necesita un milagro financiero, económico, invítenlos y llévenlos y asegúrenles. Porque es que asegúrenles un milagro, porque sé en qué nos estamos moviendo y cómo nos estamos moviendo, y sé que Dios se quiere manifestar a sus hijos. Dios se quiere manifestar a la humanidad. Dios quiere manifestarse realmente, el verdadero Dios, y no por los milagros. No solamente por milagros. Lo que pasa es que nosotros, tristemente tengo que decir que los seres humanos somos tan incrédulos que hasta que no vemos un milagro como que no creemos. Y somos tan descarados, perdónenme la expresión, que vemos el milagro y ni siquiera las gracias. Lo recibimos, nos vamos y no volvemos. Muchos hacen eso. Pasa como la historia de los leprosos. De los leprosos fueron sanos de lepra, se fueron y ni volvieron a ver a Jesús. Solo un hito solito se devolvió y dijo: Jesús, gracias, camino contigo. Bueno, pero lo importante es que el Señor Jesús ni maldijo a los otros ni les quitó el milagro. Ellos fueron sanos de lepra y siguieron. Dios se manifestó a sus vidas. Y yo sé que
en algún momento el Espíritu Santo, que es hermoso y lo redarguye a uno de pecado, justicia y juicio, después más adelantico le va a recordar a uno ese milagro que en algún momento hizo tiempo atrás. Porque siempre les he dicho y he aprendido que Dios no es para un solo día, que no es para la primer dificultad o que solo vamos a tener una dificultad en la vida. No, mijo, la Biblia dijo, en el mundo tendréis aflicción. Significa que van a haber varios momentos de aflicción, diferentes procesos de dolor, diferentes procesos de problemas, diferentes situaciones en que vamos a necesitar milagros. Eso no es solo una vez. Entonces, como yo he aprendido que la cosa ha sido así, va a llegar un momento en que otra vez, esos que en algún momento se fueron y ni siquiera dijeron gracias, van a tener que volver a salir corriendo y decir, ay, venga que otra vez me pasó, necesito un milagro. Y pues yo lo digo porque muchas veces también di la espalda y no dije gracias. Entonces, ya hoy con madurez y con arrepentimiento y bajando la cabeza, puedo decirles que muchos pasamos por ahí, que muchos vivimos esas situaciones y que pues ya simplemente después el Señor con cuerdas de amor nos trajo y uno dice, ay Señor, qué terca fui, gracias porque en tu infinita misericordia y tu infinito amor se manifestó a mi vida y hoy puedo estar aquí y hoy por misericordia de Dios le sirvo, gracias. Y así mismo va a pasar y pasa con ustedes y pasa con muchos. Y entonces aquí con Rahab, tomando el tema de Rahab, es que Rahab era la prostituta y Rahab dice estas palabras, versículo 8. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Rahab reconocía que Dios le había dado ya la tierra a el pueblo de Israel. Rahab, la ramera de Jericó, la que no conocía a Dios, la que no profesaba su credo, la que no, quiero que entiendan que era ella la que no le servía a Dios, no lo conocía, no oraba a Dios, pero había escuchado del Dios de los israelitas y de todos los milagros que Dios había hecho. Y el primero era la apertura del Mar Rojo, y el segundo, que lo hizo con Moisés, y el segundo, la apertura del Jordán. Claro que eso pasa aquí más adelantico, todavía no había pasado el Jordán, entonces ahí no habían escuchado lo de Jordán, había escuchado lo del Mar Rojo. Y entonces aquí Rahab, ¿sabe qué está diciendo Rahab? Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que todos ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. Y también hemos oído, escuche Rahab, dice, y hemos oído cómo destruyeron completamente los reyes amorreos, Sihón y Og al este del Jordán. Estamos hablando de un pueblo chiquitico, destruyendo tremendos pueblos a los reyes. ¿Por qué habla de los reyes? Porque acabaron con ellos, con los reyes, con los capitanes de los ejércitos poderosos. ¿De dónde? Los reyes de Sihón, los reyes de los amorreos y los reyes de Og. Rahab había escuchado todas esas historias. Y cuando escuchó todas esas historias, ¿saben qué termina diciendo acá? Por eso estamos todos amedrantados y descorazonados. Jericó, la ciudad amurallada, estaban asustados, estaban amedrantados, estaban descorazonados por todo lo que habían escuchado de lo que Dios de los israelitas era capaz de hacer. Y por eso les digo, no se callen, prediquen la palabra. Los que no viven en Villavicencio, compártanlos en vivos, compartan. Si ustedes sienten que esta palabra les edifica, si ustedes sienten que como pastores hemos sido de bendición para ustedes, compártanle a la gente, compártanle a los demás, porque la gente necesita, yo sé que la gente necesita un milagro. En este tiempo la gente, todo el mundo necesita un milagro, no una religión, no, necesitamos conocer al Dios vivo, necesitamos conocer la paternidad divina, necesitamos invitar al Señor Jesucristo a la sala de nuestra casa, necesitamos que se siente en la cabecera de nuestro comedor y coma con nosotros, necesitamos que restaure los hogares, las vidas, las familias, los hijos, que restaure las relaciones entre los padres, necesitamos la manifestación gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos la salvación para muchos que se han de partir, que partan con el Señor y no que se vayan allá como el rico que se fue allá para el infierno. Necesitamos que la gente conozca de Cristo.
Y Rahab, la ramera, le estaba diciendo a los espías, estamos descorazonados, estamos súper mal, porque sabemos que el Dios de los israelitas, el Dios tuyo, es el Dios todopoderoso que hace lo que sea para que el pueblo de Israel tome posesión de la tierra. Eso es lo que estaba diciendo Rahab la ramera. Y me impacta, porque el pueblo entero estaba totalmente en esta posición, ¿no? Asustados. Y luego le dice, por lo tanto les pido ahora mismo, miren lo que hizo esta mujer y cuál era la fe. Y esto es lo que va y está pasando con la iglesia, y esto es lo que va a acontecer con las familias y con la gente de las ciudades en Colombia, por la misma situación que estamos viviendo y por lo que se avecina. Sé que la gente va a volver y va a entender que el único que nos puede ayudar es Dios, que el único que puede hacer un milagro en nuestras vidas es el Señor, que del único que podemos depender es de Él. Y entonces dice aquí, esta mujer dice, por eso estamos todos tan amedrentados, versículo 12. Por lo tanto les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia. Esta mujer pidió por su familia. Y luego llega y dice, como yo he sido con ustedes. Ella les estaba ayudando. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres y de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que no salvarán de la muerte. Rahab sabía que los israelitas iban a acabar con Jericó. Y quiero que entiendan algo. En ese momento hay gente afuera que no pertenece a nada. Y entiéndanme cuando digo que no pertenece a nada. Es que como desafortunadamente la gente y los seres humanos tendemos a hablar de religiones. Ay, es que es de una religión, ay, es que es de la otra. Aquí no se trata de religiones, aquí se trata de entender que es el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, el Creador de los cielos y la tierra. A Él es al que predicamos, independiente que la religión no es. Eso lo entiendes tú y lo entiendo yo. Pero afuera hay gente como Rahab, que no conocía de Dios, que no profesaba la fe, que no adoraba a Dios, que no leía la Biblia, pero que sabía que Dios Todopoderoso, el Dios de los israelitas, Él era el poderoso. Y eso está pasando ahorita. Por eso les digo yo, garanticen un milagro. Por eso les digo yo, asegúrenle a la gente, vaya, porque yo sé que en el momento en que pasen por esa puerta serán tocados por el Espíritu Santo, porque tú y yo, los intercesores de la iglesia, sabemos qué es lo que oramos y qué es lo que pedimos, y vemos cómo el Señor les toca, les transforma y opera milagros ahí cuando nos congregamos bajo ese techo. Vemos lo que Dios está haciendo. Usted y yo somos testigos de lo que Dios está haciendo en la vida de las familias aquí en Villavicencio, y aún lo que está haciendo a través de estos medios y a través del Facebook, y hemos tenido comunicaciones con personas, y agradezco a todos los que en algún momento escriben, y ustedes han visto gente de otras ciudades escribiendo y diciendo gracias por las oraciones, gracias por lo que hago, porque Dios está haciendo cosas maravillosas. Entonces, amados hijitos de mi corazón y de mi alma, así como Rahab, así hay mucha gente en muchas ciudades y en Colombia, y lo que se avecina y por lo que viene, va a haber mucha gente, muchísima, que va a entender y va a saber que tienen que buscar a Dios, que deben buscar a Dios, porque es el único que les puede ayudar, y es el único que va a operar milagros, y operará milagros en sus vidas. Y ella dice, júrenme, les hace jurar que van a ser salvos. Luego, para que nosotros entonces los pongo en contexto, rescaten sus sueños, rescaten las palabras proféticas, rescaten lo que Dios les ha dicho, obliguémonos a trabajar por ello, esforcémonos, seamos valientes. El sustento de cada uno de nosotros es la palabra, de día y de noche meditamos en ella. No vamos nosotros a perder la firmeza y el valor, va a ser con firmeza y valor, con esfuerzo y valentía que vamos a seguir adelante. No vamos a tener miedo, tenemos que explorar, y luego de explorar es nuestro testimonio y el testimonio de los milagros que Dios está haciendo, el que va a hacer que mucha gente llegue a los pies del Señor. Y en el caso de ustedes, ¿cuál es la gente que ustedes quieren que la gente llegue a los pies del Señor? Su casa, su familia, sus hijos, sus amigos. Realmente eso es lo que a nosotros nos duele. Cuando nuestros amigos sufren, cuando nuestros amigos están mal, cuando nuestra familia está mal, nosotros también estamos mal. Y por eso es que les predicamos la palabra, y por eso es que nosotros vamos a predicarles a todos ellos. Amén. Y aquí con Rahab y con el testimonio de Rahab, también lo que hay que hacer es que
pedimos y recibimos, pero no solo pedimos para nosotros. Rahab pidió para su familia, Rahab pidió por sus amigos, porque Rahab decía, no solo mis padres, dice mis padres, mis hermanos y todos los que viven con ellos. Y entonces estamos hablando que si había primos, tíos, amigos, ellos también los estaban metiendo en esa colada. Entonces no solamente Rahab estaba pidiendo mi papá, mi mamá y mis hermanitos, no, ella dijo y todos los que viven con ellos. Entonces la familia era cobijada, la cobertura estaba sobre ellos y ella pidió también por ellos. Y entonces aquí nosotros no solo pedimos para nosotros, sino que pedimos también para los demás. Amén. ¿Qué tiene que pasar para que todo esto acontezca? El Señor nos está diciendo en ese capítulo 3, purifíquense. Purifíquense en la mañana. Capítulo 3 del libro de Josué, versículo 5 dice, Josué le ordenó al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. El día martes, en horas de la mañana, el Señor me dio esta palabra y el Señor me decía, purifíquense, porque haré prodigios y milagros entre ustedes. Hoy vuelvo a decirles, purifíquense. El martes el Señor no me dijo y yo les dije a los que estaban conectados en la oración, tenemos 3 días para recibir un milagro. Hoy les digo, purifíquense, purifiquen su corazón, porque estamos a puertas de recibir un milagro poderoso cada uno. ¿Cuál es el milagro que tú necesitas? Purifiquémonos. El milagro no lo vamos a recibir si no nos purificamos. Dios es claro. En su infinito amor y misericordia se manifiesta en la vida de todos nosotros y hace cosas maravillosas. Pero escúchenme, también Dios nos exige cosas. Y una de ellas es que tenemos que tener manos limpias y corazones puros. ¿Quién entrará al monte del Señor? Los de manos limpias y corazón puro. El Señor nos está diciendo, purifiquémonos. ¿Qué significa purificarnos? Hay que perdonar, hay que amar, hay que liderarnos, hay que soltar las cargas. Vengan a mí los trabajados y cargados que yo les daré descanso, dice el Señor. Entreguémosle nuestras cargas al Señor, liberémonos. Si hay rabia, rencores, iras, odios, saquemos todo eso de nuestro corazón. No necesitamos cargar con eso. Hay que purificarnos, hay que limpiar nuestro corazón, hay que limpiar nuestras manos. Si en algún momento nuestras manos fueron usadas para cosas malas, pedir perdón, arrepentirnos y decirle al Señor, Señor, estas manos se purifican, estas manos se limpian y empiezan a ser útiles para ti. El que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Si no he usado estas manos para bendecir a otros, estamos pecando. Si mi pecado es quedarme quieta y no hacer nada, estoy pecando y tengo que arrepentirme, pedir perdón a Dios, purificarme y empezar a accionar. ¿Accionar para qué? Para servir a los demás, para ser instrumento útil para la sociedad, para crear sociedad, para crear ciudad, para crear sociedad y crear cultura. ¿Cultura de qué? Cultura de reino. Cultura de reino, donde el establecido es el Rey de Reyes y Señor de Señores, donde el glorificado es Él, donde yo soy lo que soy por Él, por el Señor Dios Todopoderoso. La buena obra que Él comenzó la termina y Él está obrando en nosotros y está haciendo cosas maravillosas. Amén. Hijitos amados de mi corazón y de mi alma, dice acá, purifíquense. Luego dice que los sacerdotes tomen el arca. Deben levantarse los sacerdotes en los hogares predicando la palabra. Que mi esposo no quiere, que la que conoce es usted, mujer de Dios, cada día más de Dios y más sacerdote que nunca. Que su esposo no quiere, entrégueselo al Señor, que el Señor solito lo coge y lo tritura y lo pone en orden. Pero entrégueselo y ore. Lo que nosotros hacemos en secreto, Dios lo recompensa en público. Y dejemos la cantaleta, que con eso no sacamos absolutamente nada. En cambio, con la oración y entregándoselo al Señor, Él es el que hace la obra. Nosotros no somos los que hacemos la obra. Quien hace la obra es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y luego dice aquí en el versículo 16 de ese capítulo 3, desde el 15. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. Y a pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y tomaron un muro. Y tomaron un muro que se veía a la distancia más o menos de la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zeratán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar de Arabá, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. El Señor me decía, si todo esto lo cumplimos, si nos purificamos, se levantan
los sacerdotes ahora más que nunca empoderados. Escuchamos a Dios y lo obedecemos, porque resulta que en el versículo 9 el Señor le dice a Josué cuáles eran las pautas de cómo iban a hacer y cómo iban a cruzar y qué era lo que debían hacer, cómo los sacerdotes debían tomar el arca, cómo los sacerdotes debían poner los pies en el agua, y ahí iba a acontecer el milagro. Si escuchamos la voz de Dios y lo obedecemos, viene y se materializa el milagro que estábamos esperando. En este caso, ¿cuál era el milagro? Que el río Jordán se aperturara. Por segunda vez, un milagro poderoso, y aquí Dios hablaba fuerte a mi espíritu. Con la primera generación se abrió el mar Rojo, que fue la generación que salió de Egipto. Pero esta generación no entró a poseer la tierra por su desobediencia, por todo lo que tenían, por todo lo que aconteció. Fueron 40 años en el desierto. Ellos no entraron a poseer la tierra. Pero la siguiente generación fue la que vino a poseer la tierra, y es la generación de Josué, la generación de Caleb, la generación obediente, la generación sujeta, la generación esforzada y valiente, la generación que ha decidido creerle a Dios y superar las circunstancias, la generación que no tiene miedo. Durante todo este tiempo, llevan 2 años metiéndonos terror en el corazón. Y tenemos que aniquilar, anular, sacar, cancelar todos esos miedos de nuestra mente y de nuestra vida en el nombre de Jesús. No podemos tener miedo, ser como Josué y Caleb, esforzados, valientes, arrebatando la bendición, cazando las bendiciones, tomando posesión y materializando los sueños y los anhelos del corazón, porque el Dios Todopoderoso es el que está con nosotros, por nosotros, para nosotros. Somos los hijos de Dios y Él es el que está con nosotros. Vamos a ver materializados los milagros. ¿Por qué? Porque cumplimos con todos estos requisitos. Obedecemos a Dios, escuchamos a Dios y obedecemos a Dios, y vamos a comenzar a ver milagros. Amén. Estoy sin reloj. ¿Qué hora es? ¡Wow! Nos alargamos hoy. Y entonces, cuando eso acontece, en el versículo 22 del capítulo 4, dice: el Señor Dios de ustedes hizo lo mismo que había hecho en el Mar Rojo cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzamos. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso, y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. ¿Saben por qué Dios quiere hacer milagros en su vida, o por qué Dios ha hecho milagros en su vida y en la mía? Porque Dios quiere que le aprendamos a temer, a tener temor de Dios. Un milagro es para eso, para que temamos y sepamos quién es nuestro Dios, quién es nuestro papá. No es para exigirle, no es sí, voy a resumirlo en eso, en exigirle. No. Perdóneme, venga, los aterrizo. ¿Por qué Dios quiere hacer un milagro? ¿Porque somos los superpoderosos? ¿Porque somos los superhijos? ¿Porque somos los supergrandes? No, mis amores, porque Él quiere que aprendamos a tener temor de Dios, que aprendamos a bajar la cabeza y que entendamos que el grande es Él, que el poderoso es Él, que el Dios maravilloso es Él, y que pudiera Él tronar los dedos y acabar con todos nosotros en un segundo. Y eso nos tiene que quedar claro. Miren lo que está pasando en Europa. Ríos, tsunamis. O sea, aquí ya no solamente es peste, no solamente son enfermedades. Ahorita el planeta está al revés. Esto es una cosa que cuando usted voltea a mirar y dice uno, el único que nos puede ayudar es Dios. El único que nos puede es Dios. Y entonces, como yo sé que el único es Dios, hay que aprender a temerle al Señor. Hay que aprender a tener temor de Dios, porque Él es el dueño del cielo y de la tierra. Él la creó y Él hace con el cielo y la tierra lo que quiera. Y con nosotros, que somos creación de Él y somos sus hijos. Y su amor es tan infinito y tan maravilloso, tan lindo, que así como con ellos, la segunda generación les abrió el Jordán, con la primera les abrió el Mar Rojo, pero por su terquedad, por su dura cerviz, por su desobediencia, por haber sido tan permeados por Egipto, no pudieron tomar posesión de la tierra y tomar posesión de la promesa. Pero escúchenme, aquí nos está hablando a nosotros, la generación de Josué y Caleb,
la generación valiente y esforzada, la generación que ha aprendido a escuchar a Dios, la generación que sabe obedecer, la generación que simplemente dice, sí Señor, aquí estoy, yo te adoro y yo recibo el milagro porque te temo con todo mi corazón, porque reconozco y sé realmente quién es Dios, el Todopoderoso, el Todopoderoso. Y ese Todopoderoso se tiene que manifestar en tu vida y en mi vida. Y tiene que venir la revelación sobre nosotros de qué significa el Todopoderoso. Significa que pudiera ser todo en un segundo, de creación o de destrucción. Cuando nosotros tenemos eso claro, yo bajo la cabeza. Yo sé quién es mi Dios. Yo me sujeto y obedezco. Y yo le temo. Y yo le amo. Y quiero estar con Él. Amén. Ese es el mensaje que esta noche tenía para la iglesia. Y en ese capítulo 5, más adelantico, Dios manda a través de Josué al pueblo entero a circuncidar el corazón. Y hoy cierro la enseñanza con que hay que circuncidar nuestro corazón. Y circuncidar nuestro corazón significa que debemos dejar todo lo que corresponde a Egipto. Hay que circuncidar el corazón y sacar de nuestro corazón a Egipto, el mundo, la carne y los deseos de la carne. Hay que sacarlo de nosotros. Las iras, los celos, las contiendas, las malas palabras, los malos pensamientos, los deseos pecaminosos. Hay que sacarlo de nosotros. Y eso, perdónenme, pero eso lo hacemos nosotros. Yo decido dejar de hablar mal. Yo decido dejar de pensar mal. Yo decido dejar yo no necesito que otro me lo haga por mí. Somos nosotros. Tú y yo decides cambiar tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Y la manera de pensar va a ser transformada por la palabra y el poder del Espíritu Santo de Dios. Si no lees la Biblia, si no te documentas en la Biblia, si tu vida no meditas de día y de noche en ella, no va a haber cambio de pensamiento. Porque si solamente estamos con películas, solamente estamos con noticias, solamente estamos con lo que dicen las redes sociales, perdóneme, pero cada día más locos que una cabra. Hay que cerrar un poquito eso y ponernos más en la palabra y meter aquí en esta cabecita y en nuestro corazón la palabra de Dios, el manual de vida, que es el que realmente va a hacer que nuestra carne sea circuncidada, que nuestro corazón sea circuncidado, porque esa es una demanda que Dios nos está haciendo. Hay que circuncidar el corazón, hay que sacar de nosotros por completo a Egipto. Y hay que entrar en esa conquista de esa tierra hermosa, de esos sueños del corazón, de esos deseos de nosotros, pero esos son los sueños de Papá Dios en nuestra vida. Él sí nos quiere bendecidos, Él sí nos quiere prosperados, Él nos quiere victoriosos, Él nos quiere sanos, Él nos quiere confiando solamente en Él, confiando solamente en Él. Y vamos a ver la respuesta, la hemos visto y la seguiremos viendo hasta el final. Hasta el final, amén. Hijitos amados, con esto cerramos esta noche. Espero que esto les edifique, que esta palabra les llene, que podamos tomar posesión de lo que Dios tiene para nosotros y que sea el Espíritu Santo trayendo revelación a nuestras vidas con esa palabra. No dejemos de hacer el devocional. Este libro de Josué tiene directrices súper claras para nosotros, para cómo materializar esos milagros, cómo establecer el reino, cómo bajar las bendiciones del cielo. Entonces ahondemos en esa palabra. Cualquier pregunta que tengan, cualquier cosa que ustedes necesiten, hijitos hermosos, amados, simple y sencillamente pregunten. Nuestros números son el 313-481-6565 o el 314-330-1091, que es el número del pastor. Los hombres pueden llamarlo, hablar con él, las mujeres me pueden llamar a mí, hablar conmigo. Estamos para servirles y lo que necesiten a la hora que sea, y estamos para ustedes. Amén. Quiero que ahí donde ustedes están, preparen, por favor, tomen la cena, que es una directriz que Dios nos dio muy clara en su palabra, cuando el Señor dice que todo el que come su sangre toma su sangre y bebe su sangre y come de su cuerpo, vida viene sobre ellos. Entonces, amados hijitos de mi corazón y de mi alma, vamos a consumir la cena del Señor esta noche con la total seguridad de que todos los beneficios de la cruz se han establecido en nuestra vida. La salvación, la vida eterna, el perdón de pecados, la libertad.
el gozo, y por su llaga todos fuimos curados. Amén. Vamos por favor a consumir el cuerpo y la sangre del Señor Jesús.